Bueno, muy buenos días con todos. Para mí es un placer estar acá nuevamente en la cumbre. Y la verdad que creo que el tema de investigación es menos sexy, ¿no es cierto?, que agarrar y poner spots, ¿no es cierto?, de películas, del Bronco o de la Bronca o de lo que fuera. Y por lo tanto, y además lo que de alguna manera presentamos los investigadores no es inspiración. O sea, no es que nosotros vamos a mirar al candidato, vamos a mirar un escenario y vamos a decirle lo que pensamos a nuestro cliente. Lo que nosotros ofrecemos es que hay que transpirar mucho y hay que trabajar mucho para poder obtener información. Una información sobre la cual se debe basar el estratega, se debe basar el publicista, todos aquellos que ustedes han visto hasta ahora y que les dicen que poco más y miraron al candidato y se les ocurrió algo, no es cierto. Todo lo que es comunicación en una campaña parte de información. Eso es lo básico. Y por lo tanto, lo primero que hay que decidir es, bueno, ¿cómo vamos a investigar? Porque lo primero, todos les han dicho, lo primero es el elector. ¿Quién conoce al elector? Porque uno es elector, porque uno lee pocos periódicos o porque uno le interesa poco la política, no significa que uno entienda al elector. El elector es difícil de entender, es cambiante. Lo que piensa en una campaña no lo piensa en la siguiente. Lo que piensa 6 meses antes de la campaña no necesariamente lo está pensando 15 días antes. El elector es voluble. El elector razona de manera complicada. Y por lo tanto hay que estar permanentemente monitoreándolo. ¿Cuáles son los problemas de las campañas con la investigación? Primero, el tiempo y el dinero. Una investigación académica perfecta puede llegar cuando ya acabaron las elecciones. Por lo tanto, no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que hacer la mejor investigación que podamos, con los recursos que podamos y en el tiempo que se necesita tener la información. El tiempo y dinero van a mandar sobre el tipo de investigación que ustedes vayan a realizar y la cantidad de estudios. No es lo mismo acercarse a un investigador año y medio o 2 años antes de la campaña oficial que acercarse a un investigador en una campaña de 6 meses. Todavía hay políticos que creen que la campaña dura 2 meses. O 3 meses, desde el momento que las convocan al día de las elecciones. Bueno, están medios perdidos, ¿no es cierto? Y si no fuera, porque las elecciones son un proceso cerrado, donde alguien tiene que ganar, la verdad que esos candidatos perderían. Pero como alguien tiene que ganar en las elecciones, a veces ganan los que simplemente le hicieron menos mal que los otros, ¿no? Pero como uno trata de, digamos, de reducir las posibilidades de error, hay que investigar de acuerdo a este tema de tiempo y dinero. Lo segundo, posibilidades de implementarla en la campaña. Por ejemplo, hace poco estuve en una campaña en la cual que querían en Ecuador información por parroquias. Parroquias son como especies de urbanizaciones, distritos. Ok, uno se dice, interesante tener una información por parroquias, pero ¿tiene usted la capacidad de operar por parroquias? No. ¿Tiene bases? No. ¿Tiene terreno? No. Entonces, ¿para qué va a investigar por parroquias? Para tener el look de, hicimos encuesta por parroquia, sabemos qué sucede por cada parroquia, sí, y sabemos qué cosas no pudimos hacer en cada una de esas circunscripciones a lo largo del tiempo. Entonces, gastemos la plata en lo que podemos implementar, en lo que podemos hacer, porque ¿para qué queremos un exceso de información en una campaña que no tiene capacidad de operar? ¿No es cierto? Entonces, la capacidad de operar también va a mandar en el tipo de investigación que podamos hacer. Claro, a mí me conviene que hagan por casa, si quieren, el tema de por manzanas, pero no es eso la forma profesional de trabajar. Focus group. Así como hay gente que no entiende para qué sirven los focus group, los estudios cualitativos, hay otros que sufren de focus manía, ¿no? O sea, hagamos focus sesiones y hagamos y recojamos información y no saben para qué. O comienzan a tener información repetida. Entonces, ¿hay un número ideal de focus group para hacer? No hay una regla exacta. Lo que tiene que haber es criterio. ¿Cuáles son las variables de ruptura, de cambio, ¿no es cierto?, de percepciones? Nos van a indicar cuántas dinámicas para hacer. No por hacer 100 dinámicas vamos a tener mejor información.
porque el estudio cualitativo no es proyectable, por lo tanto, más cantidad de grupos no es necesariamente mejor información. Hagamos la cantidad de grupos que se necesita. Una vez que comencemos a tener información reiterativa, es que no necesitamos hacer más dinámica de grupo. Las encuestas más grandes, hagamos encuestas de 10.000, de 15.000, de 20.000, a veces no son necesarias. O sea, sí es cierto que a más encuestas, menor margen de error estadístico, pero no es necesario a veces hacer encuestas tan grandes. El tamaño de una encuesta está relacionado con el tema de cuánto es el error que nosotros podamos aceptar. Si lo que nos separa de nuestro contendor es 1 o 2 puntos, tenemos que tener una encuesta grande. Porque si no tenemos una encuesta grande, lo más probable es que cuando hagamos la encuesta tengamos lo que se llama un empate estadístico. ¿Y qué es un empate estadístico? ¿Que están empatados en la realidad? No, que con la cantidad de encuestas que nosotros hacemos no podemos decir quién va primero. Entonces, cuando las distancias son cortas con nuestro contendor, necesitamos encuestas grandes, con márgenes de error muy pequeños. Si le llevamos 10 o 15 puntos a nuestro contendor, ¿para qué necesitamos hacer 10.000 encuestas? Para nada, porque monitoreando y viendo que la distancia no se corte, ¿no es cierto?, con una muestra a veces de 800 o de 1.000 casos, pueden tener ustedes la información adecuada. Y en las campañas el dinero tiene que ser bien utilizado. ¿En qué? En ganar votos. Y dinero que ustedes destinan excesivamente en investigación es dinero con el cual dejan de hacer publicidad, con el cual dejan de comunicarse, dejan de hacer tierra y por lo tanto todo tiene que estar adecuadamente distribuido. ¿Y cómo hacemos para que la investigación nos rinda? Primero, investigador involucrado en la campaña. O sea, si el investigador no está involucrado en la campaña, si no entiende cuál es la estrategia, si no entiende cuáles son sus problemas, si no lo citan al buró o al cuarto de guerra o al kitchen cabinet o como quieran el nombre que les dé la gana de darle, ¿no es cierto?, van a tener una investigación no útil. Entonces necesitan un investigador casi en exclusividad, porque el gran tema es, ay, pero ¿cómo lo voy a dejar? Y si después habla con el otro candidato y después habla con el otro. Pero bueno, para eso tiene que ser un encuestador que se dedique a hacer investigación de campaña. Y eso significa un compromiso con la campaña. La investigación cualitativa y cuantitativa debe ser por un solo proveedor. ¿Por qué? Porque no es que yo hago por un lado focus y por el otro lado hago encuestas. La información que yo recojo en los focus group, en las entrevistas, la tengo que usar en la encuesta. Y si son distintas personas que lo están haciendo o un distinto grupo, ok, lo pongo a contarle uno al otro lo que hicieron, a darle el tema o el feedback. A mí me parece que eso no enriquece la campaña, la dificulta. Y además tendrían que tener 2 encuestadores en exclusiva, con lo cual es más complicado. Si a uno va a ser difícil, 2 casi imposible. Investigación sistemática. No porque hago una encuesta durante todo el proceso de la campaña he tenido una campaña profesional. Las encuestas, los focus group, la investigación solo sirve si es sistemática. Si está distribuida a lo largo de la campaña. ¿Tiene que ser todas las semanas, todos los meses? No necesariamente. Tiene que estar en los momentos claves de la campaña y después lo vamos a ver. Las encuestas que se publican, ahí también la encuesta manía, ¿no es cierto? Esta semana publica, no sé, un periódico, el otro día el otro un canal, y todos recogen y luego quieren hacer su curva juntando pedacitos de una encuesta con otra, a ver cómo va, voy subiendo, voy bajando. No sirven, porque ustedes no manejan esos cuestionarios, porque ustedes no saben cómo fue distribuida esa muestra, porque muchas veces ven resultados totales simplemente. Entonces, eso es un divertimento. Ese es un divertimento para los analistas políticos, para el ciudadano que como que ve la discusión sobre el partido de fútbol del fin de semana, pero no es una información adecuada para el trabajo de campaña. Entonces, si uno quiere manejar una campaña con las encuestas que aparecen en los medios, ¿no? Es como si un piloto de avión quisiera manejar su avión con la información que le da otro piloto de que se va a otra parte. ¿Para qué le va a servir? Para nada. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el tiempo de vida de una encuesta? La encuesta, ¿cuánto dura? ¿Cuánto me sirven esos resultados o los focus? Depende de qué cosa estamos midiendo. Si ustedes miden actitudes, una encuesta les puede durar 1 año, 4, 5, porque las actitudes cambian lentamente. ¿Cuál es una actitud, por ejemplo, básica? A la gente le importa un pepino la política. ¿No es cierto? En todos nuestros países, si uno pregunta, la mayor parte de la gente no le interesa la política. ¿Eso va a cambiar en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses? No.
Eso es un tema de fondo, es una actitud, la distancia de la gente a la política. Sin embargo, las opiniones son volátiles. Hoy día pienso que tal personaje es un héroe. Mañana le sacan que tiene 5 hijos no firmados. Pasó a ser el desgraciado, ¿no es cierto?, o el envidiado más grande del país o de la ciudad. Las opiniones son muy epidérmicas, varían constantemente. Entonces, si ustedes han hecho una medición de aprobación a la gestión que terminó hoy día y mañana sale un escándalo, ¿sirve esa aprobación? Para nada. Ya estamos en otro escenario. Entonces, hay tiempos de vida que pueden ser muy cortos y hay tiempos de vida de la información que pueden ser mucho más largos. Si estoy a 1 año y medio de la campaña, ¿sirve para algo que yo pregunte por quién van a votar? ¿Año y medio de la elección? No sirve para nada, salvo como variable de cruce. O sea, pero como dato en sí, que es lo primero que preguntan, no sirve para nada. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de qué cosa es la intención de voto en una sociedad, en sociedades como las nuestras, opinión, no es actitud. Cuando el tema era más ideológico, era actitudinal, la gente era de izquierda o era de derecha, ¿no es cierto? Y era consecuente. Ahora la gente, uno le pregunta en los focus y dice, la verdad que no entiendo qué es eso de derecha, o de izquierda, ¿no es cierto? Nos pasa como a la mayoría de mujeres cuando decimos voltean a la derecha y queríamos decir a la izquierda, o viceversa. La gente no sabe de qué cosa habla el político cuando habla de derecha, de izquierda. Entonces, en ese contexto, la intención de voto es purita opinión, creada coyunturalmente. La investigación cualitativa y cuantitativa se complementan, no es una o la otra. Tienen que integrarse para poder dar como resultado una buena estrategia y poder alimentar a esos creativos que dicen que no necesitan ningún tipo de alimentación, pero que en la realidad sí tienen que basarse en la información. La encuesta base y los focus iniciales, o sea, estamos hablando de 1 año, año y medio antes de la elección, son básicos, es como el cimiento de una casa. Si ustedes no invierten en el cimiento, todo lo que construyan es como House of Cards, ¿no es cierto? Castillo de naipes. En cualquier soplo se cae. Puede no caerse, ¿sí? Como miles y millones de latinoamericanos que viven siempre, ¿no? Pensando, bueno, si tantos años no se ha caído mi casa, si no me ha llevado el huaico, el aluvión o la lluvia, yo me quedo aquí, ¿no es cierto? Igualito. Los políticos latinoamericanos también pueden pensar lo mismo. O sea, yo gano elecciones sin hacer encuestas bases ni foco de campaña, sí, hasta que la pierdan, hasta que realmente tengan una contienda difícil. Las encuestas no predicen el futuro, o sea, eso es un tema que la gente todavía no entiende, ¿no? O sea, ayer veía una discusión de expertos hablando sobre el tema colombiano y la pregunta final, como siempre, era, ¿usted cree en las encuestas? O sea, como si la encuesta fuera un acto de fe. ¿No es cierto? Creo en las encuestas, no creo en las encuestas. Las encuestas son una técnica, ¿no es cierto? Que en las encuestas basadas en métodos científicos, sobre los focus hay más discusión si son ciencia o arte, ¿no es cierto? Pero ambos, digamos, no son cuestión de fe, son técnicas para aproximarnos al conocimiento de la opinión pública que como tal tienen limitaciones y alcances. Y en ese sentido hay que usarlas. Y para lo que no sirven es para predecir. Los focus menos, ahí sí estamos claros, ¿no es cierto?, que no nos dicen qué va a suceder, pero sí tienen un valor bien interesante. Nos indican qué argumentos están jugando entre la gente, qué está conversando la gente, y esos argumentos sí nos pueden indicar más fácilmente lo que va a pasar. A mí me ha pasado antes que un candidato comience a caer, escuchar en los focus cosas como, pero mira, esa candidata, ¿no? Dicen que va a los pueblos jóvenes, a las zonas, y luego se echa alcohol. Ese es el rumor primero, ¿no es cierto? Entonces uno agarra y dice, oye, o este gobierno agarra y ha puesto, no sé, en los taxis cámaras para enterarse de todo lo que dice la gente. Esos son los rumores, ¿no es cierto?, que comienzan en la gente y que luego se van a traducir en caídas, bajadas, subidas de apoyo. Por eso los focus group, la investigación cualitativa, son herramientas de detección temprana. Las encuestas son como los análisis que a uno le salen que ya tiene metástasis, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pueden hacer con ustedes? Nada. Los focus son preventivos. Eso es antes de que comience siquiera a producirse el tumor.
Así que si quieren, digamos, ser proactivos, la investigación cualitativa tiene que ser muy utilizada. Además, que interpretar los datos de encuestas requiere más que análisis multivariado, chicuadrados, regresiones y todas las cosas que quieran hacer, que por supuesto sirven. Pero antes de eso, lo primero es una capacidad para integrar la información secundaria, la información cualitativa y la información cuantitativa. Voy a ir bien rápido porque ya no sé cómo se me fue el tiempo. El tema cualitativo es ideal cuando no hay hipótesis. Ustedes, yo no sé, o sea, un creativo, contraten a un creativo mexicano, hondureño, lo que fuera. Lo primero que hacer es que tiene que tener un contacto con la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad es conversar con la gente del lugar. Eso es investigación cualitativa. Y a veces uno es extraño en su propia tierra. Nos movemos en determinadas partes de nuestras ciudades, nos movemos en determinados circuitos e incluso nuestra aproximación a zonas más populares de donde no somos está plagada de una serie de problemas. Entonces hay que romper eso, hay que acercarse a conocer realmente a la gente para construir hipótesis que luego mediremos en encuestas. Cuando el candidato es poco conocido, que lo conoce su mamá, su papá y su perro, ¿no es cierto? No van a hacer encuestas. ¿Qué va a salir en la encuesta? Lo conoce 0.05 y ahí acabó la utilidad de la encuesta. O sea, no sirve para nada. Hagamos focus primero con ese candidato, filmémoslo, evaluemos, transmite, no transmite, evaluemos su hoja de vida, veamos cómo lo vamos a presentar. Cuando queremos identificar argumentos, esto que leímos, el storytelling, ¿no es cierto? Estas palabrejas a mí me gustan, ¿no es cierto? O sea, uno siempre tiene que hablar en inglés, si no está fuera, no sirve. Bueno, si uno quiere hacer un storytelling, ¿no es cierto? Si quiere dar el concepto, lo que fuera, los focus. Eso es transpiración, no es inspiración, es trabajo, es buscar en la gente. Allí está todo lo que queremos saber. Queremos identificar contraargumentos a lo que está diciendo el candidato, a lo que están diciendo contra nosotros o a lo que está prometiendo el otro. También recurramos entonces a focus group. Necesitamos inspirar a los publicistas en lugar de un troncho focus group, ¿no es cierto? Un troncho, un pito, lo que le llamen. Entonces, en lugar de eso necesitan agarrar, ir a focus, escuchar a la gente. Queremos evitar errores comunicacionales. Los focus no nos dicen qué spot va a funcionar. Ahí los publicistas tienen miedo en ese tema. No quieren poner ninguno de sus spots en focus porque dicen que la gente mata su creatividad. Pero ¿saben qué hace un focus group? Evita que ustedes metan la pata. Exponencial máximo de esta metida de pata. Un candidato a la presidencia en mi país, año 90, hoy premio Nobel, hizo un spot de un mono que saltaba de escritorio en escritorio, se orinaba en un escritorio, en el otro, según él, según su creativo, representaba la burocracia, a los burócratas. ¿Cuántos burócratas creen que votaban en el Perú en el año 90? O sea, yo siempre digo, es como decir, mono, vota por mí. O sea, ¿quién pide voto insultando a la gente? Un creativo. Así que esos temas, mírenlos. Acabo de ver un tema muy interesante sobre un amigo que yo quiero mucho, el Bronco. No sé cuántos han visto acá lo que presentaron en el otro lado. Y yo lo que preguntaba es, ¿se habrá preguntado si eso no estaba analizando lo que es él? ¿No está volviéndolo una caricatura? Y por lo tanto en alguien poco confiable. ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Es mi criterio o el de Memo Rentería? No, ni el de él ni el mío sirven un pepino. ¿Cuál es el criterio que sirve? El de la gente. ¿Y cómo uno hace para asegurarse que no está metiendo la pata con la gente? Mide, evalúa, pregunta. Y los focus son un seguro contra las metidas de pata. Así que si quieren evitar meter la pata, agarren y evalúen toda pieza comunicacional que haga. No sé, cuando no comprenden el resultado de las encuestas, a ver cómo es que es esta gente que dice, ¿no es cierto?, que quiere votar por un candidato honesto. Y luego vota por uno que tiene casi un prontuariado, ¿no es cierto?, que da miedo, o que tiene muchas denuncias o cosas. ¿Cómo coincide esto? ¿Cómo hace la gente match en esto? Porque yo le he preguntado a la gente dice, bueno, es que como todos son corruptos, la honestidad no es un tema que esté en juego. Entonces, ¿cómo uno entiende ese tema de las personas? O cuando dicen corrupción, todo el mundo cree que cuando la gente habla de corrupción, está hablando del político que recibe dinero o del funcionario que roba.
Mentira. Cuando uno habla, la gente dice, hay mucha prostitución, hay corrupción. Hay muchos ladrones, hay corrupción. Hay muchos policías que me piden coima, corrupción. Hay muchos médicos en los hospitales que para darme cama piden que le den dinero. Esa es la corrupción que le importa a la gente. Esa es con la que vive día a día. Y que sin embargo, muchas veces en las encuestas, ¿no es cierto? Dice, aparece corrupción, sí, cuando la ponen con tarjeta. Cuando le ponen, entre estos 5 problemas, ¿con cuál piensa usted? Porque a la gente, ¿qué le preocupa primero? Inseguridad ciudadana, que dicho sea paso, inseguridad. ¿Qué es inseguridad para la gente? ¿No es cierto? ¿Cómo siente la inseguridad la gente? La inseguridad para la gente es que se va a la metrovía o se mete al bus o a la buseta o como le llamen y prácticamente la desvisten, ¿no es cierto? Sin que le hayan sacado la ropa. Entonces, y eso es no es simplemente agarrar y tener el titulito, es saber qué significa para la gente, es hablarle claro a la gente, quiere decir hablar de lo que la gente vive. Y nosotros que normalmente nos movemos en buseta, los políticos menos, ¿no es cierto? Y cada vez conforme ascienden menos, ni taxi toman. Ni siquiera tienen que pararse en los ¿cómo se llama? En los semáforos. ¿Cómo pueden hablarle luego a la gente? Por lo menos que escuchen Focus Group, que escuchen a la gente hablando, que se nutran de esas situaciones que son finalmente las que le van a dar la posibilidad de hablarles, de contarles cosas. No un publicista, no un asesor, y que no lleguen como ese candidato a primer ministro europeo que se disfrazó de taxista. Lo leyeron en algún periódico para poder escuchar directamente a la gente. Bueno, podía haber hecho lo mismo en un focus group tras un espejo, ¿no es cierto? Un espejo Gesell, y podría haber recogido lo mismo y de repente hasta con algo más de sinceridad. Voy a pasar con esto último a cabo. ¿En qué momentos hacer qué tipo de investigaciones en la campaña? La primera es ser o no ser. ¿Ser o no ser qué? Candidato. Para decidir ser o no ser candidato, ¿qué tengo que saber? ¿Qué esperan los electores? O sea, ¿qué están realmente queriendo? ¿Qué están demandando? ¿Qué espacios existen en el mercado electoral? ¿Cómo voy a saber cuál es mi público objetivo si no tengo mapeado dónde hay vacíos electorales? Y si ese vacío electoral coincide o no con el posicionamiento que tiene el candidato. Eso, ¿no es cierto? O sea, dadas las características que ya tiene el candidato, porque ningún candidato llega en blanco, hasta el más desconocido tiene alguna trayectoria que finalmente va perfilando qué puede ser o no puede ser para el elector. Y todo eso se mide año y medio antes de la campaña. Si ustedes llegan sin haber definido esto a 6 meses antes, lo que van a tener que gastar en dinero va a ser exponencialmente mayor, porque al final no es que se ahorraron, sino que todo lo van a tener que hacer en menor tiempo. Entonces, en esta primera parte no importa el tema de la intención de voto, no importa tampoco si me conocen o no, importa medir actitudes políticas, ver cuál es la posición de la gente hacia los temas políticos y eso les va a decir qué cosa va a suceder en el futuro, no la pregunta de intención de voto o de aprobación. La etapa de presentación del candidato. Allí, ¿qué tenemos que definir? ¿Cuáles son los aspectos más importantes a resaltar? ¿Quién te lo dice eso? ¿La encuesta? No. A la encuesta esa donde dice, ¿usted cuál es el candidato ideal? ¿Usted quiere que sea hombre, mujer, perro, burro? No. Esa no sirve. Pero sí ustedes pueden ir en un focus con la historia de vida del candidato. Pueden saber de su historia de vida qué tiene potencial para la gente, qué le jala. Yo he tenido candidatos jóvenes que han tenido éxito presentándose siempre como catedráticos, porque eso decía que tenía experiencia, que tenía conocimiento, que lo impartía para los demás. ¿Eso quién lo define? La información de los cualitativos. ¿Cuáles son las condiciones comunicacionales del candidato? También, focus group, investigación cualitativa. ¿En qué acciones, actividades lo vamos a presentar? También investigación cualitativa. ¿Y cuál es el punto de partida en las variables básicas? Eso es encuesta. O sea, en la presentación, por eso es la línea de base, que tiene que ser cualitativa y cuantitativa para poder responder esas preguntas. La promesa. Los principales problemas de la ciudad, ya les he dado un ejemplo. No basta tener el tema inseguridad. La inseguridad en unos lados es vivida de una manera y en otros de otra. Y por lo tanto el discurso va a tener que ser distinto. Ahí tenemos, la encuesta nos dice el peso de cada problema. El focus, ¿qué nos dice? Cómo hablarle a la gente de ese problema, cómo vamos a enganchar y hacerles ver que nosotros sí entendemos lo que ellos viven y que por lo tanto
nuestra solución es mejor que la otra, que no los entiende o que no logra transmitirles esa empatía. ¿Y cómo logramos transmitir confianza y credibilidad? Porque sí, la gente finalmente termina teniendo en alguien más confianza que en otro, en alguien más credibilidad que otro. Y esas son cosas que se transmiten y que hay que evaluarlas, ¿no es cierto? Felizmente ahí, antes de contratar a un experto en oratorio o lo que fuera, lo primero es saber realmente cómo, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico, qué se logra transmitir nuestro candidato o no. El rush final, ¿cuán cerrado está o no el proceso final? La verdad que en nuestros procesos electorales los 15 o 20 días antes de las elecciones son vitales. En esa etapa, la investigación cuantitativa permanente, ¿no es cierto? El tema de los tracking poll. O sea, los tracking son utilísimos para las definiciones de campaña. Ahora, útiles cuando ustedes llevan 5, 6 puntos abajo o arriba, ¿no? Si están en 20 o 25 puntos, un tracking no es la solución. ¿Puede uno voltear una elección en 15 días? Sí, pero realmente una medición diaria no necesariamente es la más adecuada. Y otra vez, hay que saber qué preguntar. E incluso allí no es solo la intención de voto. Hay otras variables que hay que ir monitoreando, ¿no? ¿Quiénes son los indecisos? Aquí hay una gran discusión. Mire, yo no sé para qué hacemos tanto análisis multivariado si hay dudas hasta quiénes son los indecisos en determinado momento. 15 días antes o 20 días antes de las elecciones, la gente cree que los indecisos son únicamente los que dicen ninguno y no responden.